tendremos el agrado de escuchar a nuestra presidenta de Fórum Infancias Rosario, la psicóloga Andrea Garbelino, para quien pedimos un caluroso aplauso. Bueno, llegó el día, acá estamos. Bueno, buenos días. Desde Fórum Infancia Rosario damos las bienvenidas a todos y a todas. En primer lugar, quisiera volver a agradecer a la decana de Psicología, Soledad Cotone, a la directora de la Escuela de Fonoaudiología, Carolina Campra, al decano de Ciencias Médicas, que amablemente nos abren las puertas para que este encuentro sea posible. A los disertantes que lo engalanan, compartiendo generosamente su saber y experiencia, al Consejo Deliberante, al ETUR, Ente Turístico, al Ministerio de Educación, a los colegios profesionales de psicólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos. Agradecer a los miembros de cada uno de los fórums de nuestro país y del extranjero, a los asistentes en general que comparten esta mirada y apuestan por el ejercicio de la profesión que acompañe y posibilite el desarrollo lejos de encasillamientos diagnósticos, pero especialmente al grupo de valiosas profesionales y personas que integran Fórum Infancias Rosario. Este es el 7º Encuentro Nacional Fórum Infancias Red Federal, encuentro que hubiera tenido lugar en el 2020. Pero sucedió algo que era impensable en el 2019, una pandemia, un virus que atravesó todas las fronteras, poniendo en pausa nuestros proyectos. Haruki Murakami nos dice que a veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección, como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra, con la muerte antes del amanecer. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y así, como una tormenta de arena, la pandemia de COVID-19 estableció un antes y un después, marcando un tiempo, sin tiempo, una detención temporal que nos desacomodó bastante a todos y a todas. Nos referenciamos con un antes de la pandemia y un después de la pandemia, como una marca que estableció una radical diferencia en nuestras vidas cotidianas, al modo que Badiou plantea el acontecimiento, algo que viene a producir un quiebre en los supuestos o pensamientos anteriores a él, ya que interpretando el funcionamiento de la cultura, introduce un nuevo pensamiento para su comprensión. Estos cambios de rumbo pusieron de manifiesto algo que desde Fórum Infancias veníamos planteando con anterioridad: la incidencia del contexto sociohistórico, económico y político en la construcción de subjetividades. La pandemia no solo significó virus COVID-19, sino que significó pérdidas. Estamos en tiempos de duelo, de trabajo de duelo, labor necesaria para elaborar este tiempo transcurrido, entre aislamientos, distancias, barbijos, pérdidas y reencuentros. Para no sellarlo en la memoria, sino resignificarlo en nuestra condición de sujetos. Gilú García Reynoso plantea: si no nos atrevemos a extender las fronteras de nuestro conocimiento, no seremos sino repetidores de un saber convalidado. La historia no sucede fuera de nosotros, nos atraviesa, nos marca. Este no fue un tiempo perdido, sino un tiempo de aprender, que no controlamos todo, que no funcionamos como máquinas, que somos vulnerables, que no podemos solos, que siempre es con otros. Desde Fórum Infancias, como movimiento colectivo de trabajadores en relación con las infancias y adolescencias, consideramos que estos tiempos y contextos tan complejos nos interrogan y nos convocan a pensar juntos, desde un posicionamiento ético-político. Nos interrogamos qué marcas ha dejado, qué efectos produjo y continúa produciendo en la construcción de subjetividades, estos contextos
en donde priman el aislamiento, la incertidumbre, la angustia, el miedo, las pérdidas, los duelos. Tiempos en que el neoliberalismo muestra su versión más descarnada, promoviendo el individualismo, el aislamiento, narcisismos exacerbados que influyen en los lazos sociales, en los vínculos que construimos. Estos tiempos donde predominan las incertidumbres en contextos de constante cambio, o peor aún, acechan las certezas, apocalípticas o distopías, con conflictos bélicos, con crisis económicas a nivel mundial y las repercusiones particulares en nuestro país. Creemos firmemente que es necesario crear, inventar, sostener lazos, tiempos y espacios, donar un entre que aloje entre adultos e infancias, un entre adultos y juventudes, que propicien ámbitos esperanzadores de un futuro posible, de un porvenir que albergue ilusiones. En estos tiempos se evidencia un marcado incremento de niños que presentan dificultades en la incorporación de la lengua, en la construcción del lenguaje, en el armado del cuerpo, en la construcción de su psiquismo. En tanto estos procesos están entramados y enmarcados en tiempos constitutivos singulares. Y aún así, frente a lo evidente de las marcas de la época, hay paradigmas que se enquistan en reducir las problemáticas que se presentan en el desarrollo infantil y lo complejo del padecimiento humano solo a causas de orden biológico orgánico. Frente a situaciones complejas, nos resistimos a dar respuestas simplistas. La ética que atraviesa nuestras prácticas nos lleva a formular y reformular cada vez más preguntas que respuestas encasilladoras. ¿Qué de la época incide en la producción de subjetividades? En tanto Parlets, desde una lectura y escucha psicoanalítica, ¿qué nos dicen estas dificultades que presentan muchos niños en la incorporación de la lengua y la construcción del lenguaje? ¿Se le habla a un niño en su singularidad? ¿Se le dona un deseo no anónimo? ¿Qué lugar para la infancia en esta época? Asimismo, a nivel del sistema de salud y políticas públicas, ¿por qué un niño necesita un CUD, un certificado único de discapacidad, para acceder a tratamientos y acompañamientos en trayectorias escolares? Nos preguntamos, ¿no es un derecho universal el derecho a la salud y el acceso a prestaciones necesarias que la garanticen? Desde hace años nos encontramos en lucha por el cambio de denominación para que en lugar de resaltar la discapacidad como único rasgo que identifica a ese sujeto, pongamos el acento en la accesibilidad a las prestaciones que necesita como parte de acompañar su desarrollo. El hecho de que no sea CUD, sino certificado de accesibilidad, podrá ser el puntapié, un símbolo de un proceso de cambio aún mayor. Revisar sistemas de salud y educación no desde la confrontación, sino en forma colaborativa. El proceso de patologización y medicalización de la vida cotidiana recae sobre niños, niñas y adolescentes, miembros de una sociedad que trata a lo diferente, a lo que no comprende, como patológico, que rápidamente clasifica y encasilla en determinada sigla que silencia las voces y el malestar, cerrando así lo complejo de la pregunta por el sufrimiento humano en rótulos que sentencian destinos. El masivo incremento de demanda en la atención en salud mental pone en evidencia que la atención clínica individual no puede ser el principal dispositivo de abordaje. Esta situación nos convoca a reinventar nuestras prácticas, con enfoque social, territorial. Lo complejo del desarrollo y las dificultades que se presentan en la construcción de subjetividad nos interpelan a gestar espacios que alojen a las infancias y las adolescencias, con los recursos necesarios y el acompañamiento de adultos y entre adultos en disponibilidad. Sostenidos en el marco de la Ley de Salud Mental, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y las normativas vigentes, en las cuales la salud mental es pensada como una construcción biopsicosocial comunitaria, resulta imperioso situar nuestras prácticas desde lo singular, de cada espacio de trabajo que trasvasa consultorios en la interdisciplina, en lo interinstitucional y lo intersectorial. Marcos que nos apuntalan en un pensar hacer con niños y adolescentes en clave de sujetos de derechos, siendo aporte necesario para la construcción de sujetos éticos. Anhelamos que este encuentro
se transforme en un disparador, en una usina de producción de saberes, de conocimientos, que en forma colectiva colabora a construir relatos y elaborar propuestas para generar cambios a nivel de lo social, de lo colectivo a lo singular y de lo individual a lo colectivo. En esta época que nos atraviesa, los invitamos a continuar entramando subjetividades, a entrelazarnos entre la incertidumbre que nos rodea y una novedad que posibilite abrir apuestas a un porvenir. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestra decana Soledad Cotone a continuación. Un aplauso. Y después vamos a escuchar a Carolina Campra. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Tengo el enorme gusto de abrir junto a la presidenta del Fórum, aquí Rosario, y acá a la compañera de Trabajo Social, perdón, de Fonobiología, este 7º encuentro del Fórum de Infancia, Red Federal. Agradezco también que se haga aquí en Rosario, que se haga en la Facultad de Psicología, y agradezco el enorme trabajo que se ha realizado para que hoy estemos todos aquí. A quienes pertenecen a Facultad de Psicología y también a quienes pertenecen a Ciencias Médicas. Fue un encuentro mancomunado y eso realmente no sería posible si no fuéramos muchos en este trabajo. El título del fórum de este encuentro es Infancias y Adolescencias entramando subjetividades entre la incertidumbre y la novedad. Primera cuestión, cuando pensaba en darle la bienvenida, me detenía en el subtítulo, fundamentalmente, entramando subjetividades entre la incertidumbre y la novedad. Y primero pensaba, la incertidumbre puede reposarse sobre algunas cosas, ¿no? Una, la transformación del lazo social que se viene atravesando. Otra, lo vivido a nivel mundial, que es la pandemia, de la cual hoy podemos decir todos y todas los que estamos aquí somos sobrevivientes, igual que nuestros niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, entramar subjetividad, para ello refiere a red, al tejido, necesario para el alojamiento de lo que sería advenir en la subjetividad. Y me pregunto entonces, esa red, ese tejido, ¿es cultural, social, es comunitario? Entonces, entiendo que estamos aquí con la necesidad de interrogar acerca del presente de nuestros niños, niñas y adolescentes, con los fines de ver qué futuro tienen. La dinámica de la infancia nos obliga, o de las infancias, nos obligan a pensar o ubicar dos temporalidades, al menos dos temporalidades. El del cuerpo en crecimiento y el de la constitución subjetiva, que necesariamente es en el encuentro con otros y otras. Esas dos temporalidades se entrearticulan y se entrecruzan, ¿no? Es decir, a mí me gusta decirlo de este modo. La vida está allí y lo que acontece va haciendo marcas. El cuidado entonces se constituye porque reconocemos que esa dimensión de futuro es posible y porque deseamos cosas, porque niños y niñas pueden entonces también tomarlas, rechazarlas, hacer algo distinto con eso. En este sentido, la noción de infancia es solidaria y fundamentalmente, quiero subrayar esto, con nuestro lugar como adultos y adultas, cuidando de esos niños, niñas y adolescentes.
Y con esto me refiero, por estar aquí, fundamentalmente, en la Facultad de Psicología, al cuidado de rechazar las violencias que vienen investidas de saberes y que quieren consolidar la idea que el origen es indefectiblemente destino. Es una responsabilidad de todos asumir el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Las declaraciones de principios y de derechos requieren de nuestra acción. Todos y todas tenemos que comprometernos para denunciar las injusticias que pasan, pero no para salvarnos nosotros. No se trata de poner nuestra identidad a salvo. Se trata de asumir ese lugar de adultos y de adultas cuidando niños, niñas y adolescentes. Porque nuestros niños y nuestras niñas, y también nuestros adolescentes, son testigos, testimonio también, de un sistema que, como dice Juan Carlos Volnovich, en nombre de maximizar el capital, ha ido destruyendo la naturaleza y ha precarizado hasta el límite las condiciones de vida y muerte de nuestra humanidad. Entonces, y en ese sentido, hoy, más que nunca, se vuelve imprescindible sostener la pregunta: ¿dónde habitan nuestros niños, niñas, adolescentes? ¿Qué redes? A lo mejor si la apagamos, está apagado y acá. Bueno, perdón. Entonces, en este sentido, hoy más que nunca, se vuelve imprescindible sostener la pregunta: ¿dónde habitan nuestros niños, niñas, adolescentes? ¿Qué redes inventadas, construidas, sostenidas en sus territorios los alojan, aún en las durísimas condiciones que puedan atravesar? ¿Cuáles son los universos en los que se sufre, se juega y juegan, armando lazo y construyendo territorios de experiencias subjetivas? Finalmente, para darles la bienvenida, me volví a una letra de la canción que canta Jorge Drexler que se llama Cuidando, y quería leerles la letra. Dice: cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descanse en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza del mañana. Bueno, les damos la bienvenida en nuestra Facultad de Psicología. Agradecemos las hermosas palabras a la presidenta de Fórum Infancia Rosario, Andrea Garbelino, a nuestra decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cotone, y ahora recibimos a Carolina Campra, directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno. Buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias a las compañeras que me acompañan también en esta presentación, Andrea, Soledad, a Fórum, porque sé del trabajo que están haciendo. Primero, esto fue una idea y un sueño allá por el año pasado. Y estoy muy contenta de compartir el trabajo y toda la organización y posibilitar espacios
para estos movimientos que son compartidos. En su carta de presentación, las y los representantes del Fórum Infancias expresan que se trata de un movimiento interdisciplinario y federal de lucha contra la patologización y medicalización de las infancias y adolescencias. Afirman que son un grupo de profesionales de la salud, la educación y las ciencias sociales que trabajan por el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, escuchadas y a crecer libres de etiquetas. Quiero destacar algunas palabras claves en esta presentación: movimiento, interdisciplina, derecho, escucha y libertad. Celebro que profesionales de diferentes disciplinas se movilicen para luchar por los derechos de las infancias y las adolescencias, desde la escucha atenta, la mirada amorosa y el respeto, a disfrutar de una vida libre de etiquetas y de rótulos. Pero además destaco la transformación de este movimiento en una red que contiene microredes. Al decir de Mario Rovere, lo que hoy sucede acá no es solo un encuentro, es un espacio que genera, potencia conexiones y multiplica la posibilidad de los intercambios, las ideas, los conocimientos plasmados en propuestas y acciones concretas. La medicalización y las etiquetas, en este caso de infancias y adolescencias, no pueden combatirse fuera de las acciones colectivas y micropolíticas que hoy ustedes están demostrando acá. Los derechos necesitan ser defendidos con redes construidas que puedan dar respuesta a la necesidad de las comunidades. El derecho a la salud, y con esto digo, el derecho a una vida digna y feliz, no solo el derecho a ser atendido y atendida amorosamente, no está por fuera de nuestras prácticas micropolíticas profesionales. Por eso considero que los encuentros de estas características son generadores de resistencias y siempre dejan un saldo mucho mayor a lo que explícitamente fue convocado. En este sentido, celebro que este congreso tenga lugar en nuestra querida universidad pública, en la Facultad de Ciencias Médicas y en la Facultad de Psicología, instituciones dedicadas a la educación de futuros y futuras profesionales de la salud. El logro de la equidad en salud, que implica la distribución del poder y del saber, es parte de los propósitos de la formación de educación superior. Agradezco a muchos y a muchas de ustedes que además son docentes de nuestras casas de estudio y se han transformado en referentes para los y las estudiantes, que son sin duda la continuidad de los procesos. Están mostrándoles con acciones que la vida del otro vale la pena y que nos enriquece como comunidad. Como dijo Emerson Mary, las acciones en salud nos permiten desplegar todo nuestro ser, generando empatía, vínculos y corresponsabilidades en torno a problemas que surgen. Cuando nos permitimos habitar la incertidumbre de un proceso de salud, necesariamente salimos de la rutina. Salimos de los protocolos, golpeamos puertas, hacemos llamadas, movilizamos a nuestros colegas, estudiamos el caso en horas libres, articulamos y creamos las posibilidades de comunicarnos y de cuidar la vida. Creamos buenos encuentros y caminos cuidadores. Deseo que las personas que participen de estos encuentros, que sucederán en estos días, se sientan convocadas a asumir el compromiso de defender y luchar por los derechos de nuestras niñeces y nuestras adolescencias. Muchas gracias.